¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos nuevamente en ITV Patagonia. Esto es Televisión Abierta, un programa en el que los invitamos a conversar, a opinar acerca de distintos temas que nos interesan a todos. Queremos hablar de la salud, queremos hablar de la salud pública, también de la salud privada, del desarrollo de este servicio en Magallanes en los últimos años. ¿Qué le falta? ¿Qué opinan los pacientes? ¿Qué opinan los médicos? Tenemos justamente a uno de estos profesionales invitados en el estudio, pero también acerca de la salud privada, porque el tema de las ISAPRES ha estado presente en la palestra noticiosa en los últimos días y también buena parte de la población, no es la mayoría, eso sí, está afiliado a ISAPRES. Vamos a hablar de todo eso, pero queremos saludar a nuestro invitado, el doctor Gonzalo Sáez, presidente del Colegio Médico, quien nos acompaña. Muchas gracias por estar con nosotros, Gonzalo. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Qué le parece el tema que queremos plantear hoy día? Porque ciertamente es un tema de preocupación y de interés de las personas. Sí, si uno revisa las encuestas de opinión pública de los últimos 20 años, en los tres primeros lugares siempre está salud presente. Delincuencia, puede haber algo de la contingencia, pero salud siempre está dentro de los tres primeros lugares de las cosas que más le preocupan a la gente, y por lo tanto es un tema muy, muy importante, muy relevante. Estamos hablando de la salud pública en la región de Magallanes. Esta mañana yo hacía un recorrido por el hospital, conversaba con algunas personas que destacaban precisamente bastantes bondades de la atención pública, pero hacían hincapié en algunos problemas como las listas de espera o el procedimiento para obtener medicamentos en farmacia, por ejemplo, algunos de los temas que nos planteaban. Ahora, la atención en el sistema público a nivel nacional tiene sus bemoles. Desde el colegio, bastante, ¿cierto? Desde el Colegio Médico, ¿cuáles son las bondades que se reconocen del actual sistema de salud, para hablar en general, y cuáles son las modificaciones o los modelos que se podrían aplicar en el país para mejorar esto? Es una pregunta casi de campaña, pero el sistema público chileno es un sistema súper robusto, que tiene una estructura que está muy bien diseñada desde hace muchos años. Yo diría que es un ejemplo en Latinoamérica, por ejemplo, y que atiende al 80% de la población. Yo creo que tiene muchas ventajas desde el punto de vista comparativo en lo que es la atención de salud, pero estamos muy lejos de los países de la OCDE. Yo te comentaba hace un rato que esto es como si siempre hubiéramos jugado en segunda división y ahí éramos campeones siempre, pero ahora que estamos comparándonos con los países desarrollados, ya no estamos tan arriba en la tabla. Tenemos muchas falencias en lo que respecta, por ejemplo, a prevención y promoción de salud. Tenemos problemas de salud que se nos vienen muy fuertes y que el país no ha implementado las políticas necesarias para afrontarlo. Se ha hecho algo, por ejemplo, en el tema de la obesidad con la ley de etiquetado. Se está trabajando el tema de nutrición infantil, que es un tema que se viene muy potente, pero no hemos hecho lo suficiente, no hemos invertido lo suficiente. Chile es un país que gasta en promedio un 20% menos que el promedio de la OCDE. Y a pesar de que ha aumentado su gasto en salud, todavía estamos lejos de lo que requeriríamos para los niveles de salud que tenemos. O sea, Chile tiene una esperanza de vida, una mortalidad general, una mortalidad infantil, que equivale a un país que gasta el doble de lo que gastamos nosotros en salud. Y eso significa de que la gente que trabaja en salud, de alguna manera compensa con su trabajo, con su esfuerzo, lo que no hay en recursos. Y es por eso que nosotros siempre hemos trabajado en el sector público administrando la pobreza. Esa pobreza de no tener siempre el insumo que se requiere, o tener algún insumo que es un poco más barato, o tener que atender más rápido de lo que debiéramos atender más pacientes de los que debiéramos atender. Y esto no solamente los médicos, todos los funcionarios de la salud de alguna manera hacen un esfuerzo importante por mantener un buen nivel de salud con escasos recursos. Eso es un indicador interesante el que mencionas, el tiempo destinado a la atención de un paciente en el sistema público. ¿Cuánto es en promedio y cuál sería lo adecuado? Depende de la especialidad. Hay especialidades que requieren de un tiempo mayor, pero en general debieran ser 4 pacientes por hora. Eso ya es ser un poquito mezquino con el tiempo de los pacientes, porque si uno piensa que el paciente te tiene que contar una historia, se tiene que subir a la camilla, pacientes que tienen movilidad reducida, tienen que desvestirse. Entonces, en esta atención se va más tiempo y uno queda muy corto. Y sobre todo si consideramos de que uno tradicionalmente, la mayoría de mis colegas,
destina tiempo a ver pacientes extra en el mismo tiempo. Entonces, en el fondo lo que hace también es comprimir un poco la atención y no todos los pacientes reciben el tiempo que requieren y que se merecen. De acuerdo. Quisiera invitarlos a revisar algunas declaraciones, porque los consultamos a algunas personas esta mañana en el hospital cuál era su parecer acerca de la atención que recibían allí. Bastante bien en algunos casos, otros hacían hincapié en algunos problemas. Revisemos eso para después comentarlo, ¿le parece? Okay. En la farmacia horrible. Estuve 3 horas esperando, estoy de la 8. Y obviamente no hay médicos. Mira, yo estoy esperando una cirugía del menisco, pero estoy esperando 6 meses. Es más, todavía como 8. Me dijeron que algún día me vaya a llamar, estoy en lista de espera. Así que mi hijo va a tener que quedarse solo. Al mío menos buena, sí. Yo soy anticoagulante y bueno. En algunas cosas bien y en otras regular nomás. ¿En qué está bien y en qué está regular? Regular es de que, bueno, a veces uno tiene que esperar mucho. Uno que tiene unas enfermedades graves lo hacen esperar muchos meses o por lo menos con las horas. Entonces eso a uno lo complica. Siempre ha sido buena para mí, en personal. No sé el resto. No puedo dar mi opinión por el resto, pero para mí ha sido buena. Sí, yo lo encuentro que está buena porque yo estaba atendiendo, le vine a sacar el yeso y me atendieron bien. No hay ningún problema. Bueno, para mí, no sé. Para adentro no sé cómo será. Buena, sí, muy buena, muy conforme. Sí, sí. ¿De qué te atiendes tú? De obstetricia. En la farmacia horrible. Estuve 3 horas esperando, estoy de la 8. La farmacia, la señora tenía problemas. ¿Ese es un punto oscuro en el hospital hoy día? Sí, es complicado porque el volumen de medicamentos es alto. Yo diría que esta es una de las regiones donde se entregan más medicamentos a cada paciente. Si uno compara con hospitales del resto del país, y eso genera en realidad un cuello de botella que ha sido súper difícil de solucionar. Entonces sí, ahí hay algún tiempo de espera, pero en compensación puedo decir de que en nuestra región el gasto de bolsillo es menor que en otras regiones porque este es un país donde más o menos de 1/3 de lo que se gasta en salud es gasto de bolsillo de los propios pacientes, y eso no es muy justo en un sistema que debiera ser más solidario. Llama la atención, ¿por qué tanto medicamento? Comparado con otras regiones, decía. Yo creo que es porque financiamos más medicamentos, ¿no? De acuerdo. O sea, en otras regiones probablemente el mismo número de medicamentos, pero varios que tienen que comprar los propios pacientes. Pero efectivamente los pacientes están recibiendo cada vez más medicamentos porque mejorar la salud no es mejorar una fotografía, sino que es mejorar un carro que está en movimiento. Y cada vez va a ser más caro porque la población vive más y por cada año extra que la población vive, el gasto en medicamentos es exponencialmente mayor, no es lineal. Aumenta mucho más. Una persona que tiene 60 años y que después cumple 70, probablemente su gasto en medicamentos también va a aumentar mucho más que una de 50 a 60, por ejemplo. Ahora, ¿el abastecimiento permite cubrir la demanda de medicamentos hoy día? Yo me recuerdo años atrás, cuando salía alguna persona del hospital, hay testimonios de eso, con la receta, pero si los medicamentos tenía que ir a comprarlos y eran bastante caros. ¿Ocurre todavía? Yo creo que en algunos casos probablemente porque no todos los medicamentos están en el arsenal y no todos los medicamentos se compran, pero yo diría que hoy en día la gran mayoría están cubiertos, financiados y se entregan casi todos de forma gratuita. Es poca la gente que pertenece a los tramos más altos de FONASA y que tiene que pagar algo. La mayoría de la gente retira sus medicamentos de forma gratuita. Y hoy en día tenemos medicamentos de altísimo costo, no solo los de la ley Ricarte Soto, sino que medicamentos de oncología que son carísimos. Y hay pacientes que pueden llevarse recetas de 2 o 3 millones de pesos todos los meses. Y eso es algo que no se veía hace 10 años atrás. Y yo creo que eso va a ser cada vez más frecuente porque los medicamentos, sobre todo en el área de la oncología, han mejorado muchísimo, pero también han aumentado muchísimo su costo. Yo creo que el tema de los precios de los medicamentos, el rol de los laboratorios da para hacer otro programa y otro debate, ¿cierto? Sí. Tenemos un llamado, este es un programa interactivo en el que queremos precisamente compartir opiniones y consultar también con la gente. ¿Con quién hablamos? Muy buenas noches. ¿Aló? ¿Aló? Sí, hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola, buenas noches. Mire, la verdad es que yo quiero opinar con respecto al tema que está en discusión. Yo, gracias a Dios, he tenido muy buena experiencia en el hospital, los tiempos de espera son relativamente cortos,
Pero tengo que hacer una observación que tiene que ver con el tema del estacionamiento del hospital. Principalmente con el tema del estacionamiento para los discapacitados. Ya, lo cual yo lo hice presente a través de la OIRS hace un tiempo atrás, y además conversé con el encargado que tiene que ver con el área de servicios generales del hospital. Y hasta el día de hoy no hay ninguna respuesta favorable porque el hospital tiene muy pocos estacionamientos para discapacitados. Muchas gracias por tu comentario. Esto nos lleva también a hablar acerca del espacio, no solo físico, sino también se ha mencionado que el hospital, que es nuevo, está quedando pequeño. El estacionamiento a lo mejor es un ejemplo, pero se están buscando espacios nuevos también. Bueno, ese es un ejemplo súper claro de cómo estamos acostumbrados en el sistema público a administrar la pobreza, porque la verdad es que cuando el hospital se proyectó, la negociación con el nivel central fue enorme porque el Ministerio de Desarrollo en esa época quería que el hospital fuera aún más pequeño. Entonces se recurrió a múltiples negociaciones, triquiñuelas, para poder aumentar el número de pabellones o el número de camas o el número de otros servicios. Si hubiera sido por el Ministerio de Desarrollo de la época, por ejemplo, radioterapia no existiría en Punta Arenas y hoy en día tenemos una radioterapia de primer nivel y la gente ya no tiene que viajar en la mayoría de los casos a otras ciudades. El tema de los estacionamientos, por ejemplo, también es un tema importante. El hospital se proyectó con un montón de estacionamientos y rápidamente quedó chico, por varias razones, pero el acceso para discapacitados debiera ser lo más adecuado posible. Lo que sucede es que además tenemos muy mala cultura en general, los magallánicos, y ocupamos los estacionamientos de discapacitados. Eso, o sea, ocupan, yo jamás ocupo los estacionamientos, pero hay gente que ocupa los estacionamientos de discapacitados pensando que porque, no sé, van con un esguince, entonces tienen derecho a ocupar un estacionamiento de discapacitados. Los estacionamientos para discapacitados son los que la ley establece que corresponden a vehículos para discapacitados con Cruz de Malta, autorizados para eso. Que además están inscritos en el Servicio Nacional de Discapacidad. Exacto. Así es. Tenemos otro llamado. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Con quién hablamos? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Estoy llamando porque la verdad es que he tenido muy buena atención de parte de la gente que trabaja en el hospital, pero también quiero mencionar que el año pasado, en el mes de agosto, me hice una resonancia magnética en el hospital de cerebro, la cual pagué, porque tengo resonancia tramo D, cerca de 40.000 pesos, y una vez que me lo hice, me dicen que el resultado no va a estar porque no han licitado el tema de las imágenes. Y resulta que ya en enero fue la última vez que fui a pedir el resultado de mi examen y nunca lo recibí. Ya después me aburrí. Entonces la verdad es que cuando uno se hace un examen es porque tiene una patología y está preocupado de lo que le pasa y no puede estar esperando tanto tiempo. ¿Qué sucede con eso? Nunca recibí una respuesta, siempre era una levantada de ceja por parte de la gente que estaba trabajando ahí, una levantada de hombro, pero nadie nunca fue capaz de darme una respuesta. Y hasta el día de hoy estoy esperando el resultado de mi examen. Muchas gracias por tu aporte. Dos temas a lo mejor. Súper importante. Largos tiempos de espera y la licitación de servicios, que es un modelo, no sé si está funcionando. Con imágenes pasa un poco de que es tanto el volumen de imágenes que los radiólogos no alcanzan a informar todas las imágenes y por lo tanto se produce, igual que con la cirugía, a veces una espera que requiere que se informe a distancia. Con el sistema de imágenes se puede hacer eso porque son imágenes, digamos. Pero aquí una lección que es súper importante para toda la gente. Cuando uno tiene un reclamo, lo importante es dejarlo en la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias, la OIRS. ¿Y por qué es tan importante? No porque uno se vaya a desahogar solamente, sino porque establece ciertos plazos legales para contestar ese reclamo. Si a mí alguien me hace un reclamo y a través de la OIRS me llega, yo estoy obligado por ley, en un plazo acotado, a contestar ese reclamo, y si no, recibo una sanción. Y entonces no es solamente un tema de que voy a reclamar para que las cosas se solucionen, sino porque la ley nos obliga a contestar los reclamos en un plazo adecuado. Y yo por eso le pido a las personas que tengan reclamos de ese tipo que se dirijan a la OIRS. Para eso es esa oficina. Bueno, y ese tema nos lleva también a lo de las listas de espera. Pacientes que pueden pasar, ¿cuánto? ¿Medio año, un año, 2 años tal vez esperando que le resuelvan algún problema? ¿Las rondas médicas están ayudando a solucionar esto? En algunos casos sí.
lo que es complejo de señalar respecto a las listas de espera es que no todas las personas esperan por orden de llegada, digamos. Existe también un criterio de gravedad. Claramente, por ejemplo, en mi especialidad, un paciente con un cáncer de riñón no va a esperar 3 o 4 meses. O un cáncer testicular, por ejemplo, que es sumamente rápido, se opera en 48 horas. Y sin embargo hay otras patologías, no sé, por ejemplo, una hernia inguinal que puede esperar un tiempo más. No es lo óptimo, pero cuando uno tiene que priorizar respecto de la gravedad de ciertos pacientes, lamentablemente hay algunos que se retrasan más su resolución porque hay urgencia de resolver otros antes. Eso se solucionaría si tuviéramos más profesionales. Todavía estamos lejos de la cantidad de médicos que deberíamos tener en la región y en el país. A pesar de que han llegado médicos extranjeros que están regularizando su situación, a pesar de eso, todavía estamos lejos del número de médicos que requiere nuestro país para tener una salud óptima. Faltan médicos, falta espacio también, temas para solucionar. Otro llamado, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre y cuál es su consulta o su comentario? Mi nombre es Francisca Ortega. Más que nada, no sé si es una consulta, la verdad, las cosas. Le pongo mucha atención a la conversación que ustedes tienen y a los llamados anteriores, ¿ya? Que yo me imagino que es un llamado es para opinar de las falencias que tiene el servicio, no para felicitarlos, porque yo creo que las felicitaciones son parte del 1%, ¿ya? Yo fui antenoche a la asistencia pública, ¿cierto?, a la urgencia, porque ese paciente crítico, ¿ya? Muy poco criterio para la gente que va, estaba llenísimo, la gente se quejaba de dolor, había 2 personas del Santo Tomás, con nombre y todo, ya que se acercan a la enfermera, estaban muertos de la risa jugando con el teléfono y por pitutos fueron atendidos, habiendo muchos niños esperando atención, habiendo gente que estaba en el suelo porque le dolía. Yo previamente me deshidrato, consumo medicamentos que no llegan a Punta Arenas, que los van a comprar a otra parte, y la gente no reclama. ¿De qué estamos hablando? De que la atención está buena. ¿Qué es lo que tú estás comentando ahí? Porque no es lo que uno vive como paciente. O sea, te ponen ahí prioridad y pasa alguien conocido y por pituto delante de todos nosotros una falta de respeto, que no le duele nada porque tenían que irse rápido a clase, lo atienden. ¿De qué me estás hablando de la salud de Magallanes? ¿Entiendes? Perfecto, queda clarísima tu opinión. Yo me fui sin atención. Sí. Sigo con mucho dolor, los medicamentos los compro fuera. Y hablan de los médicos. Yo te puedo decir que Carmen Soto, que es pediatra, tiene un sumario del año 2010 y sigue trabajando en pediatría. Ya, yo soy mamá de Paulina Mora Ortega, un caso que salió en el diario, que ocupó medicamentos suministrados por ella. Mi hija falleció, me la entregaron en un cajón y ella sigue ejerciendo. Y todavía la OID, como dice el caballero acá presente, te da una respuesta. ¿Cuántos años para esa respuesta? Estamos en el 2019. Mi hijo el 24 de abril cumple 9 años bajo tierra. ¿Cuánto es el tiempo que te da la OID por una respuesta? Muchas gracias por tu aporte. Lamentable lo que te pasó, por cierto. Bueno. Sí, es súper lamentable. El sistema, como yo digo, no es perfecto para nada. Y además es una atención que es una cadena de muchos eslabones. Entonces basta que a uno un eslabón le falle para que uno se vaya enojado del hospital y diciendo que a uno no le solucionaron el problema. En la urgencia se atiende más de 120.000 pacientes al año. O sea, toda la población de Punta Arenas se atiende anualmente en el servicio de urgencia. Y esto tiene que ver también con un tema que está bastante en boga, que es el de la alfabetización médica, que significa que uno tiene que tener conciencia respecto de dónde tiene que atenderse cuando hay una urgencia, porque lo que sucede con los servicios de urgencia es que se colapsan también por mucha gente que consulta por cosas que debiera consultar en el consultorio. Cuando existen casos emblemáticos, pacientes que fallecen, cuando la atención no es la adecuada, las revisiones que se hacen en los hospitales deben ser súper exhaustivas. Por eso existen las investigaciones sumarias, los sumarios. Yo aquí no vengo a defender la gestión del hospital, porque yo represento a mi gremio. Sin embargo, estoy súper interesado en que a la salud pública le vaya bien.
porque si a la salud pública le va bien a mi familia, también le va bien. O sea, todos estamos expuestos a llegar a un servicio de urgencia, tanto los públicos como los privados. Si uno se da vuelta camino al aeropuerto, choca en una intersección o lo atropellan, da lo mismo si es ISAPRE o si es FONASA, el SAMU lo va a llevar a la urgencia y uno va a requerir del servicio público. Y por lo tanto, que se revisen los procedimientos cuando las cosas no están bien es una cosa que es imperativa. O sea, cada vez que algo falla, se debe hacer una investigación y se debe hacer una revisión. Por eso existen los departamentos de auditoría en los hospitales. Y cuando la gente no recibe una respuesta, tiene todo el derecho de pedirlo en forma legal, porque eso implica sanciones para las autoridades del hospital, si es que no se las dan. En ese sentido, yo creo que con tantas atenciones uno siempre va a tener errores y va a tener otra gente que va a estar contenta y hay gente que va a estar feliz. Pero es importante tener en cuenta que la institución tiene que mejorar y yo creo que en esta región se ha hecho un esfuerzo fundamental para tener un buen nivel de salud pública. Si nosotros comparamos nuestro nivel de salud con el de otras regiones del país, nosotros estamos mucho mejor. Siempre es importante saber con qué uno se compara. Si nos comparamos con el Reino Unido o con Canadá, probablemente estamos a años de distancia. Pero si nos comparamos con el resto del país, creo que la salud Magallanes ha tenido un avance sustancial y tiene un nivel mejor que la mayoría de las grandes regiones del país. Claro, frente a eso yo haría dos comentarios. Efectivamente, hace muy pocos días veíamos en el hospital Gustavo Frique un caso terrible, un paciente atendido en el piso, un adulto mayor, además. Y lo otro es que efectivamente, claro, cuando suceden problemas y casos emblemáticos como el que escuchábamos, recuerdo también el caso del pequeño del bebé que falleció en Puerto Natales hace algunos meses. Se inicia un sumario, pero pocas veces se sabe cómo termina y si eso deriva en alguna medida que pueda mejorar la atención. Sí, yo creo que esa es una falencia importante del sistema y me imagino yo que también tiene que ver con que en la mayoría de esos casos se judicializan y por lo tanto los sumarios pasan a ser parte de un expediente judicial y no de conocimiento público o de conocimiento exclusivo de la familia, digamos. Y yo también creo de que sucede con la atención de salud, de que lo que siempre estamos conociendo son los casos que no andan bien. Muy pocas veces se hace noticia por la cantidad de casos que se resuelven y siempre la noticia es, como es evidente, los casos que no resultaron como se esperaba. Okay. Pero en defensa del gremio yo tengo que decir de que, y esto se lo digo siempre a otras profesiones, los médicos estamos acostumbrados a revisar nuestras cosas. Somos de los pocos profesionales que hacemos congresos y nos juntamos para contar lo que hicimos mal. Eso es lo que hacemos cuando los médicos viajan a un congreso, no viajan a turistear, viajan a contar sus casos en donde les ha ido mal. Y entonces los grandes investigadores, los grandes centros dicen, hicimos esto, en tantos casos no fue bien, en tantos casos no fue mal, esto es recomendable, esto no es recomendable. Y así avanza la medicina en el mundo. Así es. Nosotros vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Vamos a volver de inmediato después de la pausa. Esto es Televisión Abierta. Llámenos, escríbanos. A la vuelta vamos con algunos mensajes en WhatsApp. Hay unos que cuestionan harto a la profesión médica. A ver qué nos contesta. Vamos y volvemos. La Patagonia chilena te invita a la aventura. Ahora puedes extender tu recorrido de la carretera austral desde Puerto Yungay hasta Puerto Natales, pasando por Caleta Tortel y Puerto Den. Ven y conoce los fiordos y canales más inhóspitos del mundo a bordo del moderno y cómodo Ferry Cruise Australis, con una frecuencia durante el verano de 4 viajes mensuales. Te invitamos a recorrer Chile por Chile. Maravíllate con la mítica carretera austral o las fantásticas Torres del Paine. Encuentre toda la información en www.tapsa.cl. Tapsa, líder en conectividad.
En Central de Carnes continuamente pensamos en la economía de nuestros clientes. Es por eso que hemos implementado los días D. Lunes, día de los bebestibles. Martes, día de las carnes. Miércoles, día de los congelados. Jueves, día de la limpieza. Viernes y sábado, ofertas fin de semana. No pierda la oportunidad de aprovechar precios espectaculares nunca vistos en la región. Le esperamos en Supermercado Central de Carnes, Zona Franca. Mechanic Shop, la boutique industrial más importante de la Patagonia. Ven a nuestro local, Avenida Costanera, esquina Muelle Mardones. El Molino, sinónimo de fina pastelería, panadería y variedad de pastas. Todos los días, de 7 a 21 horas, las puertas del Molino se abren para recibir a nuestros clientes. Gran variedad de panes blancos e integral, galletas, facturas, tortas y pasteles. Deliciosa pasta fresca, como solo el Molino sabe hacer. En comidas preparadas, exquisitos platos para llevar y degustar en su hogar. Porque su familia se merece lo mejor, regalonéelos con los sabores del Molino, panadería y pastelería. Centeno 0258. Ya estamos de vuelta, esto es Televisión Abierta a través de las pantallas de ITV Patagonia. Les voy a recordar cómo puede llamarnos usted, el teléfono fijo 61-224-9100. Puede hacerlo también a través de WhatsApp, el más 569-90-37-58-19. Lo va a ver también en pantalla, también por Twitter a través de @ITV Noticias. Si quiere hacerlo por esa vía también. Vamos a leer algunos mensajes que nos han llegado, ¿ya? Maritza, quien nos cuenta su caso, ella es un reclamo con traumatología. Desde el 2012 con rotura de meniscos y ningún traumatólogo que me ha atendido la ha querido operar. Hace poco tuvo con la rodilla con mucho dolor, no podía ni pisar, fue a la ambulancia a buscarla, la atendió el doctor Seco, dice. Me hizo una radiografía y dice, no tienes nada, solo está inflamado. No puedo hacer ejercicios ni correr, subir escaleras, es un suplicio. Es el testimonio de Maritza. ¿Qué caso así? Debe haber muchos. Hay que explicitar. Personas que no se sienten satisfechas con la atención. Claro. Eso es un tema súper interesante porque no siempre la satisfacción del paciente es lo que el médico considera que fue un éxito profesional. Voy a dar un ejemplo hipotético, digamos, pero un cirujano puede pensar, esto quedó muy bien, y el paciente puede seguir con molestia y pensar de que quedó muy mal. El criterio del médico puede ser, por ejemplo, que resecó o que sacó un tumor canceroso y le evitó un muy mal pronóstico al paciente, y el paciente puede considerar de que el dolor que esto le significó, la cicatriz o la molestia que permanece, no era satisfactorio y por lo tanto quedó mal. Entonces, yo creo que eso se produce porque hay problemas de comunicación entre los médicos y los pacientes, y eso tiene que ver con la carga asistencial. Si uno tuviera más tiempo de explicar a los pacientes su patología, qué es lo que se va a hacer, habría menos problemas con los pacientes, se cometerían menos errores médicos y el grado de satisfacción también sería mayor, porque se alinearía lo que el paciente espera con lo que la medicina hoy en día puede realmente ofrecer. También vivimos en un mundo en que la medicina se publicita con muchos éxitos que no necesariamente son tales. O sea, las expectativas muchas veces son mucho mayores que la realidad. Y eso hay que dejarlo súper en claro cuando uno atiende pacientes. Debería ser lo primero que debe escuchar un paciente al momento de llegar a la consulta. Sí. Tenemos un llamado. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Clara. Yo soy una paciente diabética operada del corazón. Soy hipertensa y resulta que tengo una neuropatía muscular en las piernas. Me vio el doctor Ramiro Fernández. Estuve que esperar 2 años para que me haga el examen. Y me vio y resulta que me dio unos medicamentos y de ahí no me ha visto más porque resulta que tenía que verme en julio del año pasado, pero yo caí hospitalizada y hablé con él. Y me dijo, ya, saca ahora. Y resulta que voy, quedé en lista de espera y no hay caso que pueda tener una
una consulta con él. ¿Cómo puede ser un doctor si atiende en el hospital y uno que no sé si el medicamento que estoy tomando tiene que darme más o tiene, no sé, o tendrá que hacerme un examen? Voy al hospital, me dicen no, que tengo que seguir esperando. ¿Hasta cuándo voy a esperar? Sabe que está muy mala la atención con el doctor Ramiro Fernández. Yo no sé si él está atendiendo en el hospital, parece que atiende de vez en cuando, pero si uno va a su clínica, pero uno tiene que tener 120.000 pesos para que le hagan un examen allá. No puede ser. Muchas gracias. Esa sería mi consulta para el doctor. Perfecto, muchas gracias. Interesante el tema, claro, de repente 2 años, el paciente ya no sabe, al año ya a lo mejor perdió la información, no sabe si seguir con el medicamento. Sí. Son los problemas de tanta espera. Sí, o sea, uno puede hacer un anecdotario de muchos casos, porque son tantos los pacientes que se atienden que estoy seguro que podríamos llenar varios programas de gente que llama por su problema específico. Yo conozco al doctor Ramiro Fernández y atiende un montón de pacientes. Yo creo que es de los médicos que más pacientes atiende, pero el examen neurológico es un examen largo y por lo tanto no dan abasto la cantidad de neurólogos que tenemos para atender a todos los pacientes. Por otro lado, quizás para sacar una conclusión no de esta paciente, sino en general, tenemos ahí un claro ejemplo de cómo la medicina llega tarde a cosas que se debieron haber resuelto con la prevención. La diabetes es una enfermedad que ha crecido notoriamente, fundamentalmente porque tenemos malos estilos de vida y por lo tanto si nosotros pudiéramos gastar como país una cantidad importante en recursos en evitar la obesidad, la malnutrición por exceso, el consumo excesivo de carbohidratos y pudiéramos disminuir nuestra cantidad de pacientes diabéticos, tendríamos menos casos con neuropatía diabética, por ejemplo. La polineuropatía diabética además es una enfermedad de muy difícil tratamiento porque depende de que el paciente lleve una dieta sumamente estricta y evitar, fundamentalmente la meta es evitar que aparezca. Una vez que aparece es muy complicada. Ahora, si uno de los problemas es que efectivamente no hay los suficientes médicos para atender los requerimientos, ¿cuál es el ideal? ¿Cuántos médicos deberíamos tener en la región? ¿Y qué pasa hoy día con la formación de esos médicos y que lleguen también a la zona? Bueno, primero que han aumentado muchísimo la cantidad de escuelas de medicina, por lo tanto creemos de que el déficit se va a subsanar en un plazo más corto que el que teníamos establecido hace unos cuantos años atrás. Hoy en día hay 27 facultades de medicina en el país. Además hemos tenido una inmigración importante de médicos de Latinoamérica. En el último tiempo una gran cantidad de médicos venezolanos que dan sus exámenes y si aprueban están habilitados para trabajar en el sistema público y que también van a disminuir esa brecha. Pero evidentemente tenemos mucho más que avanzar. Y además ahora tenemos una facultad de medicina en la Universidad de Magallanes que esperamos que también aumente la cantidad de médicos en la región. ¿El Colegio Médico fue crítico en su momento de la creación de esta carrera? Hoy día, ¿cómo el Colegio Médico siempre ha sido crítico y va a seguir siendo crítico, no de que exista la carrera. Desde el principio nosotros nunca nos opusimos a que existiera una carrera de medicina, lo que pedíamos era que existieran ciertos mínimos estándares para lograr obtener un médico de una calidad adecuada. Eso se va a ver una vez que salgan los primeros médicos después del 7º año, digamos. ¿Tenemos un llamado? Buenas noches. ¿Aló? Sí, hola, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Hola, buenas noches. Está súper interesante el programa y mira, yo soy de Concepción. Llevo 1 año acá en la ciudad. Y me tocó llevar a las niñitas al hospital aquí en Magallanes porque en realidad es en el lugar donde uno encuentra a los especialistas, porque fuera no lo encuentro. Y yo tengo una duda porque nosotros compran servicio para que nos atiendan en el hospital. O sea, nosotros cancelamos. Y resulta que yo llevé a mis niñas, las 2 tienen síndrome de Asperger. Y una de ellas toma un medicamento para la concentración y la neuróloga que la vio acá en el hospital le dio un medicamento y me dio una receta. Entonces yo voy a consultar por la receta y solamente la puedo comprar dentro del hospital y me cuesta un valor de 20 cápsulas por más de 50.000 pesos. Entonces yo solamente tengo la opción de comprarla en el hospital. Entonces yo
voy a pagar por mi receta, yo digo, ya, ok, porque hay gente que necesita más y le tienen que dar los medicamentos, eso lo comprendo. Pero no me da la opción el hospital de dar una receta externa donde yo pueda decidir dónde compro el medicamento, porque yo hablé con la jefa de servicio y me dice, es que no te podemos dar una receta que no sea del hospital. Y resulta que cuando yo fui a timbrar mi receta para comprarme, la señorita me dice, ni siquiera te garantizan que nosotros te vayamos a vender la receta. O sea, tengo 2 semanas que la niña no la tengo con medicamentos. Hay una consulta. ¿Te puedo hacer una consulta? ¿Tú eres paciente FONASA? No. Vendríamos a hacer que nos compra el servicio particular porque somos de otra institución. Entonces, el servicio se compra. Yo voy pagando al hospital a ver a la doctora, pero a mí me parece tan extraño que la doctora, o sea, yo tendría que ir a ver a la consulta particular para que me haga una receta cheque, por ejemplo, me haga una receta de la Liga de la Epilepsia, donde me sale mucho más económico. Entonces, es lógico que yo no tenga una respuesta o yo tenga la manera de decidir dónde compro. Puedo cotizar en diferentes farmacias, la Liga de la Epilepsia, que siempre es un descuento mayor, y imagínense, más de 50.000 pesos mensuales para mi hija. O sea, ni que toda la plata del mundo que tuviera, las cosas de la salud a uno la dejan así como, obviamente, desbancada esa esposa, gracias, o sea, lo podría comprar. Así pero es. ni siquiera yo voy al hospital y tengo la garantía que al timbrarme esa receta, en esa ventanilla donde le están entregando medicamentos a toda la gente, la que se les dan, obviamente, voy a ir a la ventanilla y me van a decir, no tenemos stock o no hay para particulares. ¿Me comprende? Entonces, ¿quién arregla eso? Esas reglas dentro del hospital a mí me parecen como, no sé, no al lugar, porque yo voy de manera, entre comillas, particular, y cómo no me pueden hacer una receta que yo tenga la opción de comprarla afuera. Muchas gracias, queda claro. Se lo hice saber a la jefa de servicio, en este caso yo en neurología, y la jefa de servicio era una psiquiatra, una señora. Muchas gracias, queda claro. Vamos a comentar el tema. Sí, me parece sumamente interesante porque aquí se da el fenómeno opuesto al que se ve en el resto del país. Aquí lo que estamos viendo es que el servicio está garantizado para los que son beneficiarios de FONASA y no está garantizado para particulares o otro tipo de convenio. Y eso es súper interesante que se explicite, porque yo siempre he sido un convencido de que en Punta Arenas al menos está mejor cubierto el paciente beneficiario del sistema público de salud que el paciente privado, en muchas cosas. Hay muchos servicios que se entregan en el hospital y que no se entregan en el sector privado. Entonces, a mí me gustaría sacar a la pizarra a los prestadores privados de salud en la región. ¿Por qué no responden a una demanda que es evidente? Y probablemente es porque son muy poquitos casos, no les resulta rentable. Pero eso tiene que ver con la responsabilidad social de las empresas de salud que no son del Estado. Entonces, aquí yo plantearía el caso al revés. ¿Por qué una paciente particular tiene que recurrir al hospital que maneja sus stocks para los pacientes beneficiarios, o sea, los más pobres, porque es el único prestador? ¿Por qué efectivamente esa paciente no se atiende en su sistema? No sé si será Fuerza Armada o si será ISAPRE o si será particular, en el sector privado. Entonces, claramente, yo lo lamento mucho por ella, la ley establece que las recetas de estupefacientes y psicotrópicos que se presentan en un formato de recetas cheque, que además están sometidas al imperio de la ley 20.000, que es la ley de droga, de un color verde, son solo institucionales, solo se utilizan en el hospital. Yo, que manejo drogas de esas en el Policlínico del Dolor, por ejemplo, morfina u otras drogas parecidas, yo no me puedo llevar esa receta para la casa ni para la consulta. Esas recetas son solo para pacientes beneficiarios del hospital o por convenio, que el hospital se los vende a alguien porque no existe el servicio en el sistema privado de la región. Es un tema de la ley, entonces, en este caso. Es un tema de la ley, pero también es un tema del poco compromiso del sector privado muchas veces en los lugares más pequeños. O sea, el concepto final que yo quisiera entregar es que efectivamente el mercado de la salud no es tal, no existe el mercado de la salud, es una contradicción en su propio término, no debiera existir la salud como un mercado, no es un bien de consumo la salud. Ya vamos a hablar del tema del mercado de la salud, especialmente de las ISAPRE. Quiero contarle que también tenemos algunos testimonios y comentarios en WhatsApp. Por ejemplo, nos dice: buenas noches, doctor Sáez, hoy llamé al consultorio Tomás Fenton y recién puedo conseguir hora el 10 de mayo. ¿Qué puedo hacer? Si usted dice que el síntoma no es grave, hay que evitar ir a la urgencia. La salud primaria es otro mundo. Sí, pero la salud primaria en Punta Arenas tampoco es mala.
Hace unos años atrás teníamos una evidente escasez de horas médicas en la salud primaria y hoy en día hay más de 30 profesionales que atienden en los consultorios. Punta Arenas, para ser una ciudad pequeña, mucho más pequeña que muchas comunas en Santiago, tiene 5 consultorios, o más me parece que son 4 consultorios y 2 centros de salud familiar. Entonces tiene una oferta importante de atención primaria. Lo que sucede es que muchas de esas horas a veces se pierden y en eso la corporación creo que ha hecho un trabajo también en evitar que se pierdan horas, porque hay veces en que los médicos tienen agendado, no sé, 10 pacientes y llegan 8 o 20 pacientes y llegan 14. Entonces esos cupos que se pierden son un número de cupos importantes que se pueden ocupar en personas que tienen una mayor premura por atenderse más prontamente. Vamos con otro llamado. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntenos, brevemente sí, porque se nos está yendo el tiempo. Yo quisiera comentar un caso puntual. El tema de atención de la farmacia. Mire, mi experiencia del día de hoy fue que yo llegué más o menos 8 o 10 de la mañana. A esa altura ya habían alrededor de 64 personas esperando por medicamentos. Y terminé siendo atendida, salí del hospital a 11:30 de la mañana. Es decir, cuando yo llegué en la mañana ya habían 64 personas esperando. Y la gran mayoría era mucha gente adulta. Y las horas de espera para ellos fue eterna. Además, muy lenta la atención. Ok, muchas gracias. Precisamente lo comentábamos. Farmacia parece que se lleva el premio esta noche. Y a mí me da mucha pena por los pacientes, efectivamente, que sobre todo pacientes que están enfermos y de mayor edad. Es muy penoso verlos esperando retirar su medicamento, pero yo también tengo que tratar de mostrar un poco el otro lado de la moneda, porque farmacia en términos de calidad, seguridad de los medicamentos, elaboración de drogas quimioterápicas, abastecimiento de insumos y otras cosas, funciona muy bien, pero efectivamente no hay personal suficiente para entregar todos los medicamentos que se deben entregar y los tiempos de espera se hacen muy largos. Yo creo que eso es un llamado a la autoridad para aumentar el número de funcionarios que atienden en farmacia. Es fundamental, o sea, tenemos una escasez de personal tan importante en el hospital en muchas áreas que hacen que las cosas buenas que se hacen por la demora terminen siendo malas. Sería interesante consultarles a ellos. Mi consulta, dicen a través de WhatsApp, hay doctores que dan medicamentos para diabéticos con buenos resultados, pero uno tiene que comprarlos, salen 150.000 pesos porque el hospital no los puede comprar, dice. No van a haber todos los remedios que necesite la gente, seguramente, ¿cierto? Sí, hay medicamentos que están en el arsenal y otros que no. Aquí hay también un comentario que me parece interesante y esto también habla un poco de la molestia de lo que conversábamos recién. O la salud como un mercado, dice. La salud en Magallanes y en el país en general es un negocio, creo que podemos estar de acuerdo en términos generales en esa afirmación, en la que los profesionales, como usted dice, incrementan sus bolsillos a costa de los pacientes que no se pueden atender en el sistema público y nos vemos obligados a recurrir al sistema privado. Falta de humanidad y cambiar la mentalidad de la gran mayoría de los profesionales. ¿Un tema de profesional, un tema de sistema, un tema de los dos? Probablemente, como todas las cosas, un poquito de todo un poco, pero yo quiero decir que en general, hoy en día, gran parte de los médicos que atienden en el sistema público solo atienden en el sistema público, no tienen consultas privadas. Hay muchos médicos en el hospital que solo atienden en el hospital, no tienen consulta privada. Y hay otros médicos que atienden en consulta particular fuera de su horario funcionario y que tampoco a veces dan abasto. A veces a mí igual me reclama gente y me dice, doctor, no traté de sacar con usted y tenía ahora para no sé cuántos días más. Y es porque uno quisiera que algo que es un bien de consumo, como la gente se ha acostumbrado a definir la salud, quisiera que cumpliera todas las leyes del mercado. Entonces, si yo pago, yo quiero que me atiendan ahora y quiero que me dejen satisfecho con lo que yo estoy pidiendo. Eso significa que me atiendan rápido y que además me den el medicamento que yo creo que es bueno. Y yo creo que la salud no funciona así. A mí me gustaría mucho que Chile pasara de ser un sistema mixto a un sistema eminentemente público. Creo que sería lo más sano, pero creo que falta mucho para eso.
Es arriesgada la apuesta, es ambiciosa, porque justamente estamos en medio del debate de lo que está pasando con las ISAPRES. Viene una alza anunciada en al menos 5 instituciones, ya entramos a hablar un poco de la salud privada. ¿Partidario de terminar con eso? Yo soy partidario de tener una salud privada muy escasa, en casos muy excepcionales, fundamentalmente ligada a centros hospitalarios, a centros universitarios, qué sé yo, pero yo creo que los países que más éxito han tenido con su sistema de salud son los países que tienen sistemas públicos potentes. Inglaterra, Canadá. La gente mira a Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos es un país que tiene una salud mucho más desigual que la chilena. En Estados Unidos, si no tienes seguro, tú te mueres. Y eso es normal en Estados Unidos. Entonces, claro, hay centros donde el desarrollo tecnológico es importantísimo, pero eso es carísimo y asociado a seguros muy caros. Sí, pero perdón, aquí también yo escucho muchas veces que si la gente no tiene plata también se muere en este país. Depende de dónde. Yo creo que en Punta Arenas la gente que no tiene plata no se muere. O sea, todos nos vamos a morir en algún minuto, pero me refiero que en general yo podría apostar, y probablemente mucha gente va a estar de acuerdo conmigo, que muchos pacientes que son indigentes o que tienen muy poco dinero o que son de muy escasos recursos tienen mejor acceso a la salud que pacientes de clase media que pagan un ISAPRE. En muchos casos, y te puedo dar innumerables ejemplos, alivio del dolor y cuidados paliativos, oncología, probablemente muchas enfermedades neurológicas, en varios tipos de cirugía. Entonces, yo creo que esa es una afirmación que uno hace mirando cómo funciona la crueldad del mercado en las ciudades donde hay mercado de salud. Santiago, Concepción, Valparaíso, que son ciudades lo suficientemente grandes como para que se desarrolle un mercado. Y eso a mí no me gusta. Justamente estos días veíamos también esta polémica de la superintendencia que emitió una circular hace algunos meses atrás donde obligaba a las ISAPRES a rebajar los planes de determinado grupo de pacientes, ¿cierto? Las familias con niñitos que cumplían 2 años, las mujeres sobre 40 años de edad. Cambiaban en la tabla de riesgo y por lo tanto tenían que pagar menos. La famosa tabla de riesgo, sí. Sí. Bueno, después eso se dio vuelta. Inexplicablemente el superintendente, cuya misión es defender al usuario, defendió a las ISAPRES. Y eso le costó tener que renunciar, porque traicionó lo que es la misión de ser superintendente de salud. O sea, él estaba para defender a los usuarios y no las ganancias de las ISAPRES. Esperemos que eso no vuelva a ocurrir, espero que eso se rectifique. Y un tema que no está zanjado todavía es saber si el ministro de Salud estaba al tanto o no. Importante saber eso. Sí, porque el hilo se cortó por el superintendente, pero nadie ha dado respuesta si el ministro de Salud sabía de eso o no. Hay un proyecto de ley justamente para modificar el sistema de ISAPRES. Entiendo que propone eliminar esa tabla de riesgo. Yo creo que es lo más lógico. ¿Un plan universal en ISAPRES? ¿Es posible eso? Yo creo que es posible. Las ISAPRES, aún en sus peores momentos y quejándose de que los recursos ante la Corte Suprema les ha significado un tremendo gasto, aún así tienen increíbles ganancias, increíbles utilidades. Entonces, yo creo que hay mucho espacio para modificar las ISAPRES. Y algo que las ISAPRES no hacen. Las ISAPRES no invierten nada en prevención y promoción. O sea, se supone que son instituciones de salud previsional. De previsional no tienen nada, porque muchos rebajarían sus costos si pusieran plata en lo que es promoción y prevención, que es algo que el Estado gasta para todo el país, públicos y privados, a costa de impuestos generales. Así es. Nos queda poquito tiempo, pero un par de preguntas que van quedando. ¿Estaría de acuerdo que a futuro se puedan formar médicos especialistas en el hospital clínico? ¿Y qué va a hacer el colegio médico para los 500 años de Magallanes? Ah, buena pregunta. Sí. Sí, no lo he pensado. No nos hemos reunido para eso, pero me voy a ir con la tarea para la casa. Efectivamente, hace unos años atrás, el doctor Mayans editó un libro en conjunto con el colegio médico que publicó Mateo Martínez sobre la historia de la medicina en Magallanes, y él parte hablando incluso de la medicina de los pueblos originarios. Así que sería interesante que pudiéramos hacer algo para los 500 años. La otra pregunta era algo formación sobre... de especialistas en el hospital. Yo creo que en algunas áreas el hospital podría estar capacitado para la formación de especialistas, pero en Chile la normativa de formación de especialistas tiene ciertos criterios de calidad. Por ejemplo, se requiere que existan al menos 2 especialistas de la materia para formar un número determinado en tanto tiempo, porque
para formar un especialista se requiere una buena práctica y por lo tanto a veces los números no dan para formar un especialista y por eso es que a veces se mandan a formar afuera. Pero a medida que la universidad crezca y la carrera de medicina se logre asentar y logren acreditarse y siga creciendo su calidad, la formación de posgrado es efectivamente una opción. El CADI también, que está ahí paralizado, no sé por qué. Sí, una muy buena pregunta. Vamos a preguntarlo eso. Bueno, 23 horas con 5 minutos. Doctor Gonzalo Sáez, queremos agradecerle su participación en Televisión Abierta en un tema que, por cierto, daría para conversar mucho más. No, y yo feliz de seguir conversando sobre el tema. Les agradezco la paciencia y mi último mensaje antes de despedirme es que tratemos de mirar, como dice la gente, la fotografía grande, porque efectivamente cuando uno mira una foto de lejos muchas veces es muy hermosa, pero si se va a buscar los detalles pequeños va a encontrar un montón de pifias. Nosotros estamos trabajando todos los días para tratar de solucionar esas pifias, pero creemos que el cuadro grande va bien encaminado en Magallanes. Yo quiero hacer un reconocimiento público a los gobiernos regionales. Todos los CORE que han existido del año 90 hasta la fecha han tenido un compromiso súper importante con la salud y han invertido para que tengamos una red pública con todos los hospitales nuevos, que tengamos mayores insumos y creo que estamos al debe con el número de profesionales, enfermeras, técnicos, kinesiólogos, nutricionistas, etcétera, y otros profesionales de la salud, que eso es algo que las autoridades de salud tienen que ir a pelear a Santiago para que nos den más cargo. Así es. Muchas gracias entonces. Agradecemos también a quienes participaron en este programa a través del teléfono, a través del WhatsApp. Esa es nuestra intención, compartir con ustedes opiniones, casos, preguntas y analizar temas que nos interesan a todos en Televisión Abierta. ITV Patagonia, al igual que muchos en Punta Arenas, hoy día hemos sufrido una pérdida y estamos de luto. Me refiero a la partida de Vicente Karelowicz, quien dentro de las múltiples facetas que tenía también era un hombre de televisión. 13 años en pantalla en nuestro canal, en el programa Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo. A continuación, de inmediato, después de este programa, vamos a retransmitir el último programa que junto al periodista Francisco León protagonizó y que se transmitió este día sábado. Nuestro homenaje también a un hombre que nos acompañó durante mucho tiempo y que también formó y forma parte de la familia de este canal. Atento a eso entonces y la invitación, por cierto, a reencontrarnos la próxima semana en Televisión Abierta. Que tengan muy buenas noches.